Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Sin Rodeos. La semana que pasó ha estado marcada por acontecimientos que podrían representar un punto de quiebre en el panorama político. Entre ellos, destaca sin duda la obligada renuncia de Gino Costa al Ministerio del Interior. En este programa conversaremos sin rodeos con Alberto Adriancén y Johanna Peñaflor sobre lo que ocurrió y sus implicancias para el futuro. Además, tenemos para ustedes un reportaje sobre un tema que pareciera pasar desapercibido para un tercio de la población del país: el proceso de regionalización en Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao. También tendremos una nota y una entrevista sobre la obligación pendiente del gobierno para contar con un Plan Nacional de Derechos Humanos y una entrevista a un grupo de jóvenes sobre las relaciones civiles militares. Y más adelante, una conversación con el caricaturista y humorista Juan Acevedo sobre su ilustración de la historia de Iberoamérica. Comenzamos con el tema de las relaciones civiles militares, un tema aparentemente árido, pero hace un año un grupo de jóvenes empezó repartiendo polos en las playas para lanzar una campaña lúdica y desenfadada, como ellos mismos la definieron, y lograron atraer la atención y el interés de otros jóvenes universitarios e impulsar un diálogo entre ellos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en un sistema democrático. Están con nosotros dos miembros de este grupo de jóvenes identificado con las siglas IPC, que significan Iniciativas en Proyectos de Comunicaciones, para conversar sobre su experiencia y los temas sobre los que hicieron campaña. Nos acompañan Ivette Motán y Desiree Rubio. Bienvenidas. ¿Qué fue lo que las motivó o la que las animó a que hicieran este tipo de campaña, que se involucraron con un tema que, como ustedes dicen, es aparentemente árido? Fue un profesor de la universidad el que nos planteó el reto de hacer un tema tan difícil para los jóvenes y poner a jóvenes trabajando para jóvenes. Entonces ya nosotros en la universidad hemos venido desarrollando lo que ha sido temas de Fuerzas Armadas, vinculadas con Fuerzas Armadas, y nos propusimos el reto de llegar a estos jóvenes con esta campaña muy atractiva visualmente, que les brinde información y en las cuales ellos puedan dar y debatir las opiniones que tenían respecto a las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué les debe importar a los jóvenes este tema de las relaciones civiles militares? Bueno, no solo a los jóvenes, sino a todos los peruanos en general, yo creo que están de una manera u otra involucrados en el tema porque es parte de la realidad. Para no todos los jóvenes de su realidad inmediata, pero es un tema que está ahí latente. Nosotros, de hecho, vimos en este público un desencanto que derivó en un tipo de desinterés o desidia ya a lo largo de los proyectos que hicimos con este público. Entonces, ¿cómo concibieron la campaña? Porque tenemos unas imágenes que de repente sería bueno que las puedan mostrar. ¿Cómo fue concebida la campaña, ¿no? Visualmente, para impactar a este público al que querían llegar ustedes? Bueno, pensamos en polos porque los polos Ahí están justamente viendo la pantalla. Sí, bueno, los polos tuvieron bastante acogida. Los polos no solamente la persona que recibía el polo junto con un volante informativo se enteraba de la campaña, sino que a su vez él era el que transmitía la campaña, porque venían otros jóvenes universitarios, lo veían con el polo y preguntaban de qué se trataba eso, qué trataban de decir con el polo, qué trataban de decir con el volante. ¿Qué percepciones encontraron entre los jóvenes cuando hicieron esta campaña? ¿Qué percepciones tenían, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? Bueno, en general todos los jóvenes creen que las Fuerzas Armadas tienen una muy mala imagen de ellos, ¿no? Sobre todo por los 10 años que han transcurrido con el gobierno de Alberto Fujimori, todos los videos, la imagen que tienen es pésima. El jueves de la semana que pasó, justamente, la Defensoría del Pueblo presentó un informe defensorial, lo tengo aquí en la mano, no he tenido tiempo de revisarlo, pero da cuenta de 174 quejas por tortura y muertes, ¿no?, en los cuarteles desde 1998 al año 2002. Es decir, hay más de 100 quejas por torturas y 56 casos de muertes ocurridas en dependencias militares. ¿Este es un factor que interviene, digamos, en la percepción negativa? ¿Se tiene conciencia de esta situación dentro de los cuarteles, por ejemplo, de un maltrato en realidad a los reclutas? Sí. De hecho, los jóvenes son bastante críticos respecto a los militares, no solo, bueno, por su mala imagen. Más se dio, más lo vimos, percibimos directamente en las universidades nacionales.
Bueno, evidentemente en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho y en San Marcos. ¿Hay una En diferencia mayor grado, grande ¿no? entre universidades públicas y universidades privadas? ¿Ustedes han trabajado en ambos lugares? Sí, realmente el joven de una universidad privada, la relación que tiene con los militares no es tan inmediata, no es tan cercana y directa. Hasta se puede ver como una abstracción. En cambio, el joven de una universidad estatal forma parte del poder que ejercen los militares. Este fue uno de los temas. Ustedes organizaron además con esta campaña que llamó la atención de muchos jóvenes, organizaron mesas de diálogos en las que participaron también militares jóvenes, ¿no? Sí, fue una mesa de diálogo donde participaron 6 jóvenes universitarios y 6 jóvenes oficiales de las distintas Fuerzas Armadas, donde se pusieron una serie de temas: el voto militar, el servicio militar, cuál debería ser el rol de las Fuerzas Armadas en sistemas democráticos y otros subtemas. ¿Cuál era el nivel de información que existía sobre esos temas? Bueno, cada uno tenía más o menos su perspectiva desde el contexto que había vivido, ¿no? Digamos que los jóvenes que estaban ahí presentes les decían a los jóvenes oficiales que no tenían ellos el mismo, frente a la sociedad, la misma autoridad, porque decían que los chicos podían utilizar su carnet de militar para pasarse o sea, se pasaban la luz roja, venía un policía, los parecían, no, yo soy militar. Entonces sentían una desigualdad a nivel de jóvenes. Pero los chicos que estaban ahí, los oficiales, dijeron que no, que eso está mal y que en realidad eso no debería hacerse. Y una última pregunta, pero que es un tema que está muy controvertido últimamente, que es parte de la reforma constitucional, es del voto a los militares. ¿Qué opiniones recogieron en estas mesas de diálogo sobre el voto para los militares? Eran diversas, ¿no? Desde a favor del voto, en contra del voto. Pero generalmente en los civiles, por ejemplo, en la mesa de diálogo, en los estudiantes civiles, se vio un rechazo al voto. Particularmente, bueno, nosotros preferimos... ¿Los militares eran favorables? Los militares sí, eran favorables. Ahí sorprendía a los militares de pronto, a los jóvenes civiles que los acusaban de rígidos y cerrados, sorprendía a los estudiantes militares que los jóvenes civiles estudiantes en ese tema eran bien rígidos, ¿no? Muy cerrados. Sí. Bueno, en fin, de todas maneras es una experiencia muy importante y ojalá que se pueda seguir desarrollando. Felicitaciones por el trabajo que han hecho. Muchas ojalá gracias. lo puedan continuar. Muchas gracias. Bueno, Gracias. nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con un reportaje de Viviana Melsi sobre el proceso de regionalización en Lima y Callao.